es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre importante y grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, la emisora más importante de la República Dominicana, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, en el día de ayer justamente se dio una llamada importante que se estaba esperando hace días entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin de Rusia. Casi nada. Para conocer cómo le fue en esa llamada, solo basta ver el foro público en donde estaba participando Putin horas antes de la llamada o momentos antes de la llamada, en el que interrumpió a una especie de rueda de prensa que hace de manera periódica el presidente Putin, en donde habla de todos los aspectos y todas las cosas relacionadas con Rusia. Hay muchos reporteros internacionales. La semanal de Putin. La semanal de Putin, así mismo es. Parece que todos los presidentes están... Está de moda eso. Haciendo esta estrategia de comunicación. Entonces Putin, que hace eso de manera regular, con la asistencia de muchos periodistas internacionales, y lo hace en idioma ruso, en medio del foro público, pues dice, bueno, los tengo que dejar, excúsenme, pero no puedo hacer esperar al presidente Donald Trump. Tengo una llamada pautada, otros protocolos que seguir, y no quiero que se ofenda. Tú sabes que se ofende el presidente Trump y lo dice con esa actitud. Sí, como de burla, ¿no? Medio de burla. Sarcástico. ¿Verdad? Sarcástico, muy serio, pero dice no quiero que se ofenda porque el presidente se ofende. No lo quiero dejar esperando. Efectivamente, eso marca la actitud con la que el presidente Putin recibe la llamada de Donald Trump y hablan por un tiempo. Al finalizar la llamada, Donald Trump declara que fue decepcionante la llamada, que no cree que el presidente Putin está ahí, está en detener los ataques a Ucrania, que no está en hacer un alto al fuego como se espera que se negocie. Putin realmente no está en eso. Por su lado, Putin dice, bueno, nosotros no vamos a echar atrás nuestros objetivos de ese conflicto. No vamos a echar atrás ni vamos a ceder en cuáles son nuestros objetivos de ese conflicto. Es decir, que esa llamada no sirvió para nada. Lo habíamos dicho. Bueno. Espérate. No podemos decir que no sirvió para nada, porque después de esa llamada se tomaron algunas medidas. Bueno, dentro de esas medidas está el bombardeo masivo a Kiev. Y la restricción de armas de Estados Unidos a Ucrania. Bueno, el asunto es que eso, Donald Trump lo había decidido días antes, que había detenido su entrega de armas tradicional, porque Estados Unidos es que ha mantenido la entrega de armas, a pesar de que algunas se hacen con fondos europeos, pero de Estados Unidos es que salen las armas que se juegan en Ucrania. Sabe limón, se ve de fresa, pero de piña. Exacto. O sea, son armas norteamericanas y la economía norteamericana que se está beneficiando de esa producción de armas que ahora no da abasto, porque todo el mundo está pidiendo y solicitando armas a Estados Unidos, y Estados Unidos lo que le está diciendo, póngase en fila. No, porque además de eso, y eso lo hemos hablado aquí varias veces, la disponibilidad de armas, como en el mundo teníamos una época de paz,
no había la disponibilidad para fabricar esas armas ni la tecnología tampoco. Entonces Estados Unidos, como está tratando de hacer valer su hegemonía de cualquier manera de la posible, forma que tiene posible, porque no hay más. Exactamente. Ya no tiene, que por cierto, porque todo está conectado, ¿eh? Sí. Fíjate que para poder producir más armas hubo que ir a entenderse con los chinos. Claro. Que son los que tienen la tierra rara y tienen todos los componentes. Los componentes. Sin eso, Estados Unidos no hace armas. Así es. Tú ves. Pero mira cómo China también, hay unas declaraciones que salen en The Telegraph, en el periódico inglés, del canciller chino diciendo que ellos no pueden permitir que Rusia pierda esa guerra. Así es. Yo lo tenía para comentarlo, Sí. pero en una reunión pero con todo eso Caja después, Callas, todo eso después de la llamada o en el marco, ¿no? en de la el llamada. marco, porque vamos a comentar todos estos detalles, porque cada cosa está relacionada, cada conflicto, cada punto. Se están dando eventos que nosotros cuando los vemos, los relacionamos y entendemos. Es una especie de tablero mundial, como diría Brzezinski, tablero mundial. Salvo que a diferencia de lo que decía Brzezinski de Estados Unidos con su hegemonía, Estados Unidos hegemónico, ahora son varias potencias. Y un parche, son 4. Ahora son varias potencias que están haciendo una especie de parche, una especie de tablero mundial para reposicionarse. Y cada quien está usando lo que tiene sus elementos de fortaleza. Los elementos que tiene a favor. Esa declaración del canciller chino, Wang Yi, que no fueron nada diplomáticas. No, para fue nada, abierto, porque China se ha caracterizado por hacer siempre lo que le conviene y de tener siempre una estrategia bastante clara e inteligente. Y posiciones equidistantes, porque China hasta ahora era uno de los posibles mediadores. Sí. De los que estaban ahí en el círculo de espera. Claro, Turquía que ha asumido esto en la mediación, pero China era uno de las posiciones moderadas, tú sabes. Sí, de la que diplomáticamente. Exacto, diplomático. Porque hay que decir que China acaba de firmar un acuerdo con Rusia de envío de 600 soldados para entrenarse a Rusia justamente en la parte táctica y estratégica que ha ganado Rusia, que ha obtenido Rusia con su conflicto en Ucrania, que no es nada más y nada menos que el conflicto contra armas de la OTAN. Y además de eso, entrenando a los soldados chinos, dándole el manual de ocupación. Exactamente, la experiencia, porque que una cosa es la que tú determinas en un libro y otra es la experiencia. Después de varios años de conflicto en Ucrania, los rusos han obtenido una experiencia táctica militar incuestionable. No, que como yo ocupo un territorio, y ¿para qué los chinos hacen eso? Taiwán. Claro. Exactamente. ¿Cuáles son las armas que van a involucrarse en un probable conflicto en Taiwán? ¿Y qué hay que armas hacer? De la OTAN. Eso, por un lado, pero ¿qué hay que hacer para tú ocupar un territorio? Para tú quedarte con el control. Bueno, eso es lo que están buscando ahí. Mira, volviendo a Rusia, que no está interesada para nada en parar, no le interesa. De hecho, aunque la presidenta del Banco Central de Rusia admitió que tenían algunas dificultades económicas, porque el crecimiento, a pesar de que en los años anteriores había sido muy positivo, en este último año ha bajado un poco el crecimiento. Ralentizado. Se ha ralentizado. Rusia ha transformado toda su economía en una economía de guerra y una economía de sanciones. Miles o cientos de empresas que estaban en Rusia han salido de Rusia y eso ha motivado que el sector local se haya reactivado y haya desarrollado nuevas estrategias para crecer. Ahora, ese crecimiento llegó a un punto en donde ya no es tan elevado, tan rápido ese crecimiento, pero
lo que sí está claro es que Rusia está preparada completamente para el escenario económico que tiene. Y para la guerra de atrición. O sea que la guerra en el largo plazo. A término largo plazo. A largo plazo. Entonces, Rusia se ha ido adaptando. El mundo es el que no está preparado para prescindir del petróleo ruso. Uh-huh. Rusia vende el 70% de su petróleo a India y a China, que le van a seguir comprando. Claro. No importa qué. ¿Qué fue lo que decidió este conflicto iraní? Exacto. Porque, ¿tú recuerdas que todo el mundo decía que van a cerrar el Estrecho de Hormuz? Sí. No lo cerraron porque eso da un tiro en el pie. Exacto. Y eso es castigar a China, que no estaba en el conflicto. Y castigarse ellos mismos, los iraníes, que le venden casi 1.5 millones de barriles de petróleo diario a China. Así es. Entonces, eso no tenía sentido. ¿Para qué yo voy a cerrar? Además de que eso era estrangular a su socio, que es Qatar. ¿Entiendes? O sea, no hay manera de que eso ocurra, como no ocurrió, ¿verdad? Todos esos miedos. Exacto. De hecho, ya en el escenario que hemos visto desde la guerra de los 12 días y su terminación hasta el día de hoy, ya tenemos una idea bastante clara de cuáles fueron las realidades que se dieron en ese intercambio entre Irán, Israel y Estados Unidos. El aftermath dice, primero, que sí es verdad que se produjeron daños, aunque no tan definitorios como se creía, ¿verdad? Exacto. Ya hablamos de que ambas partes dicen, 1 o 2 años de atraso. O sea que la palabra obliterated no aplica. Fue lo que fueron, es consistente con lo que publicó el New York Times, lo que publicaron el New York Times y CNN, que eran fuentes, informe de inteligencia del Pentágono, que decían que que la destrucción no había sido en la magnitud que se dijo. Entonces, obviamente queda mal parado Peter Hegseth, ministro de Defensa. Porque ya el discurso que ellos están elevando hoy es diferente. Sí, lo cambiaron de una vez. Ya se ha cambiado y ha dicho, fue un éxito, sigue siendo un éxito porque retrasamos el programa nuclear de Irán. Sí, pero lo que se vendió fue we have obliterated. Esa fue la palabra que usaron. Ya se ven en las imágenes de satélite cómo ya Irán está reconstruyendo la parte de Fordow, que es donde se mayor daño. ¿Qué es la ficha de cambio de los iraníes? El poder iraní reside en demostrar que ellos pueden reconstruir eso y que están en capacidad de producir las armas nucleares, porque ¿qué es lo que como dice tú dices, la moneda de cambio para poder negociar? Claro, eso es así. Y ustedes verán que Irán en un tiempo más temprano que tarde va a aceptar las inspecciones y le van a levantar parte de las sanciones, le van a dar dinero. Ustedes van a ver todo eso. Eso es parte de las negociaciones, porque hoy en día Irán está negado a que no vaya nadie, una especie de negociación. Es una posición eso es una especie de dame y yo te doy, y el doy implica vengan y vean, inspeccionen. Exacto, pero ¿qué pasa? Que también la parte israelí tiene posiciones radicales para que no lo dejen afuera de la negociación. Claro. Hoy Irán está hoy aislada, porque hay elementos cuyo resultado es el aislamiento de Irán. Sí. Vamos a hablar de algunos puntos. El levantamiento de las sanciones en Siria, el acercamiento de Siria a Occidente, no es más que un debilitamiento de Irán. Irán, que tenía a Siria como su patio de lanzamiento de operaciones, claro, y la puerta para llegar a Israel y a Turquía. Hoy Siria, a pesar de que está compuesta por
una cantidad de grupos, no es un solo grupo que gobierna Siria. El gobierno sirio está armado de varios grupos de milicia que operaban en Siria. Bueno, imagínate. Y hay una parte que se ha recompuesto, que está unida para formar gobierno. Y ese gobierno le acaban de quitar las sanciones, abriendo la oportunidad de que haga negocios con Europa y Estados Unidos. No, y no solo eso, que es lo que tú has dicho, porque ahí es un territorio complicadísimo, sí. el territorio sirio, donde tiene los kurdos en el norte. Sí. Entonces en el centro tenía varios grupos operando, como tú señalabas, donde estaba hasta Al-Qaeda. Sí, hay de todo ahí. O sea, ahí estaba, entonces llega el Estado Islámico, todos se unen para combatir el Estado Islámico, pero a cambio de armas que le da Occidente, porque, o sea, y todos entonces estaban combatiendo contra el régimen de Bashar al-Assad. Entonces, cuando en el sur de Siria, entonces hay otra corriente, que son los drusos, que son también musulmanes, pero que tienen otros rituales. Esos están pactando con Israel, sí, para crear una especie de estado satélite o de estado colaboracionista con Israel, en el cual Israel tiene intereses porque necesita posicionar o tener un territorio amigable, claro, en el Golán, porque pone a 40 millas a Damasco. Sí. Lo pone a punto una posición estratégica. No, a punto de cañón de artillería. Sí. Ya con 40 millas tú le puedes disparar artillería. Hay que decir que Israel se apropia de los altos del Golán. Estados Unidos le concede esa apropiación, como muchos otros terrenos. Israel, sí, ha sido muy reincidente en esas apropiaciones. Dichoso. Y la comunidad internacional le ha concedido ese derecho. Sí. ¿Verdad? Pero ahora se está hablando que ante el acercamiento de Siria a Occidente, Estados Unidos e Israel, se está hablando de la devuelta de los altos del Golán, algo que no va a suceder. No, los israelíes dijeron que no lo van a devolver. Ellos prefieren reconocer, financiar una especie de decisión, sí, en lo que es Siria, para crear allí un estado independiente, entre comillas, pero en una zona que ellos ocupan. Mira, parece ser que la forma de pagar a esos grupos militares, esas milicias en gobierno, va a ser dándole dinero, va a ser poniéndolo a gobernar un sector. Sí, porque para que a través de sueldos de gobierno y de participación en un gobierno se estén tranquilos. Occidentalizarlo. Occidentalizar Siria. El modelo occidental, que donde hay unos asesores muy buenos, y son tipos que son expertos en eso, que son los cataríes. Sí. Qatar necesita esa ventana en el Mediterráneo porque hay que buscar por dónde sacar el gas. Sí. Una ruta alternativa al estrecho de Hormuz. Los corredores del gas. Claro. Que ha determinado muchísimas cosas y sigue determinando muchas cosas. Vamos a hablar ahorita del Cáucaso Sur. Sí. Que se está dando ahí unas situaciones muy interesantes que tienen que ver con el paso. Esos son los segundos Balcanes. Los segundos Balcanes. Sí. El Cáucaso Sur. Hablamos, ¿tú te acuerdas del Nagorno-Karabaj? Claro. Que eran terrenos. Ante la salida de la influencia rusa, porque Rusia está enfocada en su espacio geográfico, uh-huh, y su conflicto con Ucrania. Y entonces ha tenido que abandonar o salir o ausentarse un poco de esas influencias que, uh-huh, ejercía en el Cáucaso. Y entonces el Cáucaso se está recomponiendo. Uh-huh. Y esas recomposiciones tienen a actores consuetudinarios, los actores de siempre. Turquía, uh-huh, que siempre hemos hablado de Erdogan. Erdogan es uno de los líderes más inteligentes que tiene el mundo, porque tú no sabes a quién va a apoyar y nadie sabe
nadie puede contar con el apoyo irrestricto de Turquía. Siempre actúa en función de sus intereses. No se sabe, y déjame decirte una cosa, que Turquía, en ese caso sirio, ese reparto ahí no se puede dar sin sentar a Turquía en la mesa. Sí. ¿Por qué? Porque Turquía tiene un problema de seguridad interna con los kurdos. Sí. O sea, en el norte de Siria hay un territorio que se está hablando incluso, o sea, en Siria se ha hablado de 3 estados, de 3 territorios. Sí. Kurdistán, el Kurdistán sirio, la República Islámica Siria en el centro y en el sur un estadito, lo que dijimos. Eso, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el petróleo y el gas de Siria están en el Kurdistán, sí, en el norte, pero los puertos estarían en la República Islámica, en el Mediterráneo. Entonces, tú tienes que, obviamente, Turquía no, o sea, objeta, bloquea todo lo que sea reconocer algún territorio para el Kurdistán, el Kurdistán sirio, a los kurdos. Sí. ¿Por qué? Porque el PKK, que es el partido kurdo, era una organización, considerada una organización terrorista en Siria. Sí. Donde hace poco, y aquí hablamos de eso, a su líder máximo, que lo tenían preso, yo no sé hace cuántos años, pues ya lo liberaron, que es parte, y obviamente eso se hace con una intención, claro, es para ir a sabotear ese proceso. Sí. O sea, yo te traigo al ex líder que tiene fuerza todavía, yo te voy a soltar, y te voy a dejar vivo y te voy a dar dinero, pero es para que tú sabotees el proceso. Sí, sí. Con su segunda. Siempre ha sido así. Es para que tú te opongas a que armen un estado kurdo en el norte de Siria. O sea, yo te suelto, pero para eso. O sea, mira cómo se mueve la ficha. Sí. Entonces, Qatar está jugando. ¿Por qué le levantan las sanciones? O sea, ¿cuándo que le levantan las sanciones? Cuando Trump va. Sí. Cuando Trump va, donde le dan el avión. Sí, mire, inmediatamente avión. Después le levantan las sanciones. Inmediatamente. O sea, eso se decidió ahí. Ese tablero se vio ahí y se decidió ahí. Eso se decidió ahí. ¿Dónde va Trump en ese viaje? Que es el primer viaje que hace. Cuando después hizo otro al tema de la cumbre de la OTAN. Y hizo otro a Canadá también, al G7. Sí. Pero de Canadá no se cuenta. Pues eso es el patio. Sí, el patio. Pero, ¿dónde va Trump en ese viaje? Va a Omán. ¿Dónde está Omán? En el sur de la península arábica. ¿Al lado de quién? De Yemen, que es enemigo de Estados Unidos. Así es. Pero para poder ir al país del lado, él tuvo que rendirse en Yemen. Sí, sí. Cesar las operaciones. Soltó a Yemen. Sí, pero para poder ir al país del lado. Sí. O sea, que la cosa hay que verla en línea y después va donde los saudíes, que son enemigos de los yemenitas. Pero Yemen es un aliado de Irán. Exacto. Entonces Irán, para sentarse en la mesa de negociación, le digo, tiene que dejar de atacar a mi amigo. Pues ya tú me sacaste de Siria. Sí. No voy a dejar que tú me saques de aquí también. Así es. O sea, para sentarme en la mesa del pacto nuclear. ¿Y qué hace Israel? Dice, oye, se sentaron allí, déjame ir a bombardear. Pues eso no se puede, ese acuerdo no se puede dar bajo ningún concepto. Yo voy y bombardeo. Y con eso esfuerzo a Estados Unidos a intervenir en la operación apoyándome. Eso fue lo que pasó ahí. Eso es así. Y es un triple play. Trump necesitaba, bueno, ya que me metí, déjame hacer una película. Voy y bombardeo. Un éxito rotundo. We have obliterated. Netanyahu dice que ganó. El Ayatollah dice que ganó. Todo el mundo ganó. Todo el mundo. Todo el mundo ganó. Pero todo el mundo necesitaba un conflicto como ese. El Ayatollah también necesitaba que... Claro, porque tú recuerdas que el año pasado murió el presidente de Irán. Dejó un vacío político. Pero murió... Pero ¿cómo fue que murió? Sí, porque se murió como que le dio un infarto, estaba enfermo. No murieron. Sí, murió en un accidente de helicóptero que no ha sido investigado. Sí. Y murió ahí. Extrañamente y aceptado por todo el mundo y nadie dice, claro. O sea, nadie acusa a nadie.
de ese accidente. No, ni una investigación, ni un sabotaje. Entonces, sale el presidente, crea un vacío político, comienzan la oposición, problemas económicos, un líder teocrático de 85 años con un declive. 86. 86, ¿verdad? Tiene una situación difícil Irán. Bueno, pero fíjate que en medio de los bombardeos. Y además que perdió, y está claro, porque es verdad que Israel y Estados Unidos dijeron que mataron a más gente de la que mataron, pero la realidad es que perdieron muchas cabezas importantes. Y también ahí se fue gente que los iraníes querían que eliminaran. Bueno. O sea, es porque una purga. Mira, tú aprovecha en el caos. Yo leí unos detalles de la operación del Mossad que acabó con las cabezas. Sumamente interesante. Es de película, señores. Sí. El Mossad, que tenía años y tiene años en Irán, contactó a uno de los científicos más prominentes del programa nuclear de Irán, pretendiendo ser una organización europea que le quería dar un reconocimiento a ese científico prominente. Y le iban a dar un premio. Pero póstumo, ¿no? ¿Verdad? No, le iba a dar un premio y lo convocan. Él no sabía que era póstumo. Él no lo sabía, pero lo convocan a una pequeña celebración de ese homenaje en una casa que estaba a nombre de israelíes, todo perfectamente especificado, y se hicieron los chequeos del lugar de seguridad, todo perfecto, todo cuadraba, y entonces van a esa casa donde se va a hacer una ceremonia muy discreta para evitar que el sionismo se dé cuenta de eso, y van a tomar todas las medidas, antenas en contra de celulares, bloqueos, etcétera, con todas las características de seguridad para impedir que los sionistas se aprovechen de eso. Pero eran los sionistas que estaban arman todo, y cuando establecen, hay una máquina de café que es la que se encuentra en la habitación, y envía una señal y explota una bomba especial. Dice que es una bomba quirúrgica, porque no afecta en términos de explosivos. Que es al que va a servirse el café en ese momento. Ahí, y está en ese mismo cuadro dentro de un aire acondicionado. Dentro de un aire acondicionado. Sí. Lo sentaron en un lugar ahí, lo ponen, dan la señal y entonces eliminan todas esas cabezas en un solo evento. El Mossad logra regresar intacto, no se apresaron ninguno, y fue una operación como la que nos tiene acostumbrada la prensa israelí. Yo sostengo la tesis, y una cuestión muy particular mía, de que ahí se fue gente que el régimen iraní necesitaba eliminar. Porque fíjate que en el medio de los bombardeos, una de las pocas cosas que hizo el ayatolá en esos 12 días fue designar unos posibles sucesores. Ah, sí. El hijo. Y fíjate que la gente que eliminan, muchos de ellos son de las Fuerzas Armadas formales iraníes. Recuerda que en Irán hay unas Fuerzas Armadas formales y hay una Guardia Revolucionaria que es diferente. Es diferente, sí. O sea, se maneja, una se maneja con los comandos regulares institucionales y la otra le responde a la ayatolá. Sí, porque hay una gubernamental, estatal, y otra del régimen teocrático. Entonces, ahí se fue gente, obviamente, fueron operaciones con un nivel de eficacia tremendo, pero también se fue gente a la que el régimen le interesaba salir de ello, y en ese caos, en ese caos tú aprovechas y también limpia un poco la casa para organizar la sucesión, porque obviamente si el líder tiene 86 años hay que ir pensando, tiene mucho futuro. Exacto, organizar la transición. Y fíjate que los israelíes, nosotros no nos interesa cambiar régimen,
Porque probablemente ese es el se habrá pensado en algún momento, y Donald Trump en algún momento lo puso en la mesa. Sí, sí. Pero al final, los analistas dicen, no hay necesidad ni es conveniente. Porque ahí no hay nadie que se haga cargo. Por eso, no estaba garantizada. No va a pasar lo mismo que pasó con Saddam Hussein. No, y también el ayatollah, muy hábilmente, porque no estamos hablando con gente estúpida, el ayatollah muy hábilmente señala quiénes pueden ser. Pero, ¿cuál es el elemento más, el principal elemento para todo es un cambio de régimen? En la transición asegurada. Sí. ¿Tú sabes quién es que va después? Claro, porque se te convierte en un problema. Claro, porque eso te permite planificar a largo plazo. O sea, por eso es que Trump y los Estados Unidos deciden, no vamos a sentar con ellos y le ofrecimos 30 mil millones. Porque es que ya sabemos quién es que va después. O sea, ya sabemos que si hacemos un acuerdo, podemos, dentro de 4 o 5 años, ya sabemos quién es que va a estar ahí gobernando o quién tiene más probabilidades. O, si no nos gusta, ya sabemos a quién que tenemos que desmontar. Porque sabemos quién es que va después. Pero en medio de ese caos no se sabía y por eso no procedía cambiar régimen. Lo que sí está pasando es una recomposición del tablero. Claro, y esa recomposición viene a Israel ahora. Exacto. Y eso lo vamos a analizar en el próximo bloque, porque ahí sí hay mucho que hablar. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.